Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que estén súper bien, que se le estén pasando muy bien en casa. Estoy feliz de saber que la mayoría ya acabó sus clases virtuales. Muy bien y felicidades a todos los que concluyeron curso. Eh, esta mañana esta tarde vamos a hablar sobre Dios. Oremos. Señor Jesús, gracias porque podemos escuchar una clase más. Te pedimos que la palabra que tienes para hoy, para el día de hoy, para nosotros, Señor, sea palabra viva y que sea como semilla que cae en buena tierra. Prepara nuestros corazones y ayúdanos a poner atención y a entender lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, amén. Normalmente todos estamos acostumbrados a andar por la vida y a saber cómo es nuestro mundo externo mediante nuestros 5 sentidos, que son la vista, el olfato, el gusto y el tacto y el oído. Nosotros nos dejamos llevar por eso para conocer todo lo que está a nuestro alrededor. Guiarnos por nuestros sentidos no está mal. Sin embargo, a veces es bueno también pensar en qué pasa con aquello que no vemos. Por ejemplo, la clase de hoy vamos a preguntarnos ¿de qué manera podemos saber cómo es Dios si no podemos verlo? Normalmente nos surgen este tipo de dudas, ya que aparentemente no podemos percibir con nuestros 5 sentidos, podemos tener muchas dudas al respecto. ¿Cómo es? ¿De qué forma es? ¿Qué características tiene Dios? Pero no se preocupen, vamos a conocer un poco más de esto en un momento. Nosotros no podemos ver a Dios porque Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico como nosotros. Y Dios sabía que iba a ser difícil que nosotros entendiéramos cómo era exactamente Él. Sabía esto e hizo muchas formas para que nosotros pudiéramos conocerlo. La clase pasada vimos que Dios nos hizo por amor y que en Romanos 1:20 hablaba sobre esas evidencias de amor. Pero realmente, ¿cómo podemos saber que Dios nos hizo con amor o que Él tiene amor? ¿O cómo podemos saber que Él es amor? Salmo 19:1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros volteamos a ver hacia arriba, hacia todo lo que hay fuera de nuestro mundo, como el universo, los planetas, las estrellas, el sol mismo, nosotros podemos darnos cuenta de cuán grande es Dios. Y no solo las cosas grandes. Si volteamos a ver las cosas pequeñas, como las células o los insectos, que son cosas muy pequeñitas, podemos ver que Él tiene una gran creatividad, que es maravilloso, es grande, poderoso. Y sin duda, no hay nadie mayor que Él. Eso es hermoso, pues podemos empezar a ver mediante su obra todo lo que Él ha hecho. Y parte de esa obra cuenta cómo es Dios. Romanos 1, 19 al 20 nos cuenta un poco más al respecto. Ahí dice: porque lo que de Dios se conoce se hace claramente visible desde la creación del mundo. Y sí, cuando nosotros vemos tanta maravilla en el mundo como los animales, los árboles, las aguas cristalinas y tranquilas o las montañas enormes, podemos ver cómo la naturaleza nos cuenta sobre la grandeza de Dios, sobre lo maravilloso que es, y no solo eso, sino sobre la perfección que hay en ese Dios, pues Él no dejó nada a la deriva, sino que Él sostiene nuestro mundo. Y el mundo puede funcionar de una manera perfecta en un ciclo perfecto. Nada se le escapó. Todo está perfectamente diseñado y todo eso lo podemos ver en la obra de la naturaleza. Si eso no fuera suficiente, a Dios se le ocurrió una maravillosa idea para también darnos a conocer cómo es Él. Él nos envió a su Hijo y en Juan 1:18 dice: nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Dios.
¿Se imaginan qué hermoso hubiera sido conocer a Jesús desde que nació? Dios mandó a Jesús a que naciera en Belén. Desde pequeño, Él nos estaba contando cómo es Dios, cómo Él en su humildad y en su gran poder pudo hacerse hombre para entendernos a nosotros. Desde que era pequeño y conforme iba creciendo, Dios nos demuestra cuáles son esas características del Padre mediante Jesús. Pues Él era obediente. Él era un hombre muy especial, bueno y perfecto. Jesús era un hombre amoroso y que le encantaba estar con los niños, divertirse con ellos y que ellos pudieran escucharlo. Y no solo eso, Jesús dio su vida por nosotros, por ese amor tan grande. Y a pesar de que Él también tenía miedo y a veces lloraba, Él jamás se echó para atrás. Aparte, Él nos promete darnos una vida eterna y regresar un día. Es maravilloso ver cómo Dios a través de Jesús nos muestra todas las características del Padre. Y más allá, hay algunas cosas que no podremos entender. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos a aprender sobre Jesús, podemos también aprender cómo es Dios. Ahora ya sabemos que nosotros podemos conocer a Dios mediante estas formas. Y Salmo 19:8 nos dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando nosotros leemos su palabra y buscamos cómo es que Jesús vivió cuando estuvo aquí y cómo es actualmente y todo lo que ha hecho por nosotros y cómo es que Él nos ama tanto, podemos descubrir cómo es Dios y saber lo que realmente Él busca para nosotros. Fíjense, Lucas 18:16 dice: mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Fíjense cómo valoraba Dios a los niños, y cómo valoraba el que ellos quisieran conocerlo. No lo hacía solamente antes, ahora también Él quiere que tú lo busques. Él quiere que busques conocerlo y que realmente puedas aprender de Él, que puedas ver lo maravilloso y poderoso que es Él. Y hasta ahora hemos visto cómo Dios en su asombrosa sabiduría nos muestra cómo conocerlo, pues Él sabía que sería un poco difícil hacerlo. Sin embargo, Él nos hace una invitación hermosa a conocerlo a través de Jesús y a través de su palabra. Dios da testimonio de sí y de su forma de ser conforme a la naturaleza, conforme a su palabra y sobre todo conforme a la vida de Jesús, su Hijo, quien no solamente es el Hijo de Dios, sino que Él es Dios mismo. Podemos estar seguros de que cuando aprendemos cómo es Jesús, sabremos cómo es Dios. Jesús es igual a Dios, su Padre de los cielos. De hecho, Jesús es Dios. Te damos gracias por lo que tú has enseñado hoy a nuestra vida. Gracias porque ahora podemos ver que si deseamos realmente conocer cómo eres tú, lo podemos hacer a través de la Biblia, Señor, y sobre todo de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a siempre querer saber más, a buscarte y a anhelar ser como tú, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.